Muy buenos días, día 1 de noviembre. Gracias a Dios estamos aquí todavía y en nuestra congregación, la mayoría con buena salud. Y bueno, algunos sí que han pasado por el COVID, otros han salido negativo de momento, pero gracias a Dios pues podemos reunirnos de alguna manera digitalmente así, hasta que se calme un poco la situación y no estemos en estos tiempos de tantos contagios y tanto nerviosismo también. Muy bien, pues hoy quiero leer unos versículos de Mateo y luego cantar un corito. Y espero que cantéis conmigo, por lo menos disfrutéis de la letra conmigo. La porción que voy a leer es en Mateo 6, 25 y 26. Un pasaje bien conocido. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y el Señor, pues, en su ministerio, enseñando especialmente a los 12 discípulos, pero también a todos los seguidores que en diferentes momentos estaban con Él, les enseñó, pues, que podían literalmente descansar en Dios y Él cubriría su necesidad, o Él cubriría, su necesidad, ¿verdad? Y mandó a los discípulos, de vez en cuando los mandaba a predicar, y les decía, no llevéis nada, el Señor os guiará, y el Señor proveerá por vosotros cuando estéis en su voluntad, ¿no? Eso no quiere decir que no debemos de trabajar, por supuesto, pero hay diferentes voluntades del Señor para diferentes personas, cada uno diligente en su trabajo, en su ministerio, en sus responsabilidades, pero realmente no afanándonos por las necesidades básicas de la vida, sino manteniendo los ojos espirituales firmemente puestos en el Señor. Así que voy a cantar un coro. Se me olvidó afinar la guitarra. Bueno, está más o menos bien. Y voy a cantar Yo voy confiando en Dios. ¿Bien? Y si queréis cantar conmigo, pues pondré la letra ahí. Yo voy confiando en Dios, caminando con Él. Si voy confiando en Dios y yo quiero cantar, aunque nubes quitan la luz y no puedo ver, yo voy confiando en Dios, no me olvidará. Es amigo fiel, muy amigo fiel, cantaré con él hasta el mismo fin. Aunque nubes quitan la luz y no puedo ver, yo voy confiando en Dios, no me olvidará. Y me he dado cuenta que dije, cantaré con él hasta el mismo fin y no contaré con él. Pero bueno, las dos palabras sirven, ¿verdad? Mi amigo, se me olvidó introducir a un amiguito que tengo, que no tiene nada que ver con el culto, pero bueno. Muchos conocéis lo que es, creo que llaman boniato, ¿no? En inglés lo llamamos la patata dulce, que venden ahí en Carrefour. Y se nos perdió uno por abajo, o a mí por lo menos, y no lo vi, y cuando lo encontramos hace un mes o dos, estaba brotando, así que lo he puesto en un tiesto y míralo,
Mi madre me dice que no creo que no cree que vaya mucho, porque no hay suficiente sol en esta época del año. Pero bueno, ahí está. Contenta de momento, alegre se le ve. Y a ver hasta dónde llega. Muy bien, bueno, vamos a ver. Volvamos al programa. El vídeo de esta semana fue el arco eterno. Yo sé que muchos lo habéis visto, pero bueno, si no lo has visto, por favor, toma el tiempo para aprender algo de ese arco iris que encontramos en los cielos. Sabemos que va con Noé, ¿no? Y el diluvio, pero quizás no lo hemos pensado mucho, y creo que el estudio os dará un poquito más de enseñanza y de significado acerca de ese arco, y por qué le llamo, o por qué tengo el título puesto, el arco eterno. Muy bien. Y luego, a ver, tenemos, algunos ya sabéis, de este proyecto que lleva desde el comienzo del confinamiento. Es un librito que todavía no está publicado, esto es una prueba, y de hecho aquí pone, no se puede vender, y por eso se ve un poquito feo ahí. Pero este es un libro que es evangelístico, como el que solemos tener en la iglesia, el de paz personal. Pues he escrito un librito sobre la vida de Nicodemo, y bueno, su testimonio más bien, en el Evangelio de Juan, y cómo llegó a conocer a Cristo. Y lo he escrito, espero, de una manera interesante y clara para personas que no conocen al Señor, y que tengan inquietudes y dudas. Y entonces ya estamos a punto de publicar. Muchos hermanos han orado por el proyecto, y algunos me han ayudado en temas de revisiones y tal. Y entonces se llama Paz en el Corazón, y luego pone: en un mundo sacudido por las guerras, el fracaso económico y las pandemias. Entonces, la idea es de que todos, casi todos en el mundo buscan paz en el corazón. Y será un librito baratito que podremos poner a la disposición de cualquier persona para poder entregar. Será un regalito, costará un poquito, yo creo que rondará los 3 euros más o menos, pero será una inversión que podamos dar tú y yo, quien sea, una inversión, 3 euros, un par de cafés. En vez de tomar un par de cafés, le doy un regalo a la persona que me sirve en el restaurante, o que está en la caja de Carrefour o lo que sea, cuando sea apropiado y se pueda dar a alguien una pequeña semilla del Evangelio, pues esta será una de las opciones que tendremos. Dios mediante, en cuestión de una semana o así, igual está ya publicado el libro. Muy bien, a ver, ¿qué más? Algunos anuncios. Seguimos con la tarjeta postal de Navidad. Espero también esta semana lanzar el proyecto para que personas puedan empezar a unirse al proyecto y costear lo que nos hace falta para pagar correos en el mes de diciembre para estas postales. Más de eso, pues igual la semana que viene ya. Ahora, peticiones. Tengo peticiones de varios de vosotros, los que me habéis enviado desde ayer. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a leer las peticiones y luego las voy a poner en la pantalla, y voy a dejar, yo calculo, voy a dejar 1 minuto con las peticiones en la pantalla, para que cada uno de nosotros, toda la iglesia, los que quieran, puedan mirar esa lista y orar, aunque sea rápidamente, por esa lista que estará en la pantalla. No sé, igual pondré musiquilla o algo debajo, igual nada. Y tendremos 1 minuto de silencio para llevar estos temas, que no queden solamente en el anuncio, ¿no? Primero, Cristian y Dayana necesitan urgentemente un piso, esperan que sea en Lazcao, lo necesitan, pero dan gracias a Dios. Cristian da gracias a Dios por toda su bendición en su vida. Carlos pide por su padre, que está muy mal de salud. Natalie pide por su abuela, que está también con temas de salud importantes. Luego Yvonne, que es la madre de Elizabeth, ella pide por su hermana Rosa, una hermana que está con COVID. Ella vive en Costa Rica. ¿Bien? Y luego Elizabeth, de nuestra iglesia, pide por su tía,
que está sufriendo trastornos mentales, pidamos por ella. Luego Antonia, la hermana Antonia, por su salud y la de su madre. Y Dalia también pide por salud. Telma pide por su trabajo. La señora que cuidaba falleció y ahora está posiblemente encontrando trabajo para el lunes, quizás. Entonces oremos por Telma. También no lo tengo aquí puesto, pero la familia Acosta ha ido a tomar... tengo una alarma por ahí. Bueno, era la puerta. Bueno, me llamaban de abajo un paquete que me ha llegado. Bueno, a ver, ¿dónde estaba yo? Ah, sí, José. La familia de José iban ahora, me ha llegado un texto hace unos minutos de que iban a Zumárraga para hacerse la prueba. Y si dan negativo, podrán salir de casa. Si no, bueno, depende, ¿no? Tienen que dar los 3, creo, o no sé, 4, no sé, tienen que dar negativo para volver a un poco de normalidad. Pidamos por la familia de Acosta, que lleva confinada todo este tiempo, ¿no? Por lo menos creo que son 10 días. Inés también tiene una cita con extranjería esta semana, tema de papeleo, y pida que oremos por ello, que vaya bien. Y también la hermana Laura pide por su hijo Dani, por sabiduría, y también por Santi y Alicia, que el Señor los guíe también. Bueno, pues esas son las peticiones. Vamos a tomar ahora un minuto y vamos a repasar estas peticiones delante del Señor, delante de su trono de gracia, y luego vuelvo en un minuto para un par de cosas más antes de ir a los estudios. Vale, muy bien. Pues cumpleaños y aniversario. Hoy domingo, bueno, ya lo anunciamos, hoy domingo es el cumpleaños de Juan Bautista y también de Rosa. Urquizo, esperemos que mañana le den los resultados en negativo del COVID y pueda volver a trabajar, ella y José y Paulita también. Bien, y luego pues nada, tenemos un poco de música de nuestro amigo y hermano Josué, y luego Nico nos trae un estudio hoy titulado 3 verbos, y luego ya nos vemos con el mensaje del Evangelio de Marcos. Hasta luego. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mi Cordero de Dios, heme aquí. Destrozado, hazme nuevo, tan herido, sáname, angustiado, sé mi guía, tan vacío, lléname,
culpable, dame gracia por la sangre de Jesús. Me recibe sin vacilar, gloria a Dios, tal como soy. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Destrozado, hazme nuevo, tan herido, sáname, angustiado, sé mi guía, tan vacío, lléname, soy culpable, dame gracia por la sangre de Jesús. Me recibe sin vacilar, gloria a Dios, tal como soy. Destrozado, hazme nuevo, tan herido, sáname, angustiado, sé mi guía, tan vacío, lléname, soy culpable, dame gracia por la sangre de Jesús. Me recibes sin vacilar, gloria a Dios, tal como soy. Gloria a Dios, tal como soy. Hola hermanos, saludos desde Salamanca, de Alicia y yo. Y bueno, es un honor, es un privilegio poder compartir con vosotros un pensamiento, un pequeño mensaje que nos puede ayudar y siempre, como yo digo, con la intención de animaros y a la vez si entre todos podemos aprender algo, viniendo de la palabra de Dios, yo creo que siempre se aprende. Bueno, he titulado 3 verbos. 3 palabras que voy a aplicar en este pequeño mensaje. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10, se encuentran 3 palabras, 3 verbos muy importantes, muy necesarios que debemos aplicar a la vida cristiana. Si de verdad queremos ocupar un lugar de elogio correcto y agradable, este mensaje nos puede ayudar y con ánimo podemos llevarlo a cabo. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículos del 6 al 10. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La vida de estos creyentes
se podría resumir en 3 palabras, 3 verbos: apartarse, servir y esperar, entre otras muchas palabras que hay también. Pero bueno, yo me he tomado estas 3. Vamos a tratar una por una y ver qué podemos aprender de ello. Apartarse. Apartarse es dar media vuelta. Apartarse es abandonar, renunciar, retirarse, distanciarse, cambiar el rumbo. En la vida cristiana podemos aplicar esta palabra de un modo más enfocado a las cosas de Dios, más enfocado a las cosas divinas. Apartarse de ciertos pensamientos carnales, rutinas del mundo, opuestas a lo divino, y que tantas veces lo permitimos, como pueden ser culturas, palabras, actitudes que no agradan a Dios. En definitiva, es apartarse del pecado, alejarse del mal. En Proverbios 3:17 nos dice: teme a Jehová y apártate del mal. Y estos creyentes se apartaron de los ídolos, se apartaron del mal. Y el apóstol Pablo los escribe haciendo elogio de sus buenas actitudes, de sus buenas obras. Dice el verso 9 y el 10: se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Servir. Dice que se apartaron para servir al Dios vivo y verdadero. Servir es estar sometido a la voluntad de otro u otros. Estos tesalonicenses servían a Dios y nosotros debemos hacer lo mismo, copiar de ellos como ellos fueron imitadores de Pablo y del Señor. Servir a la Iglesia, servir siempre a la voluntad de Dios, servir a otros sin esperar a que nos sirvan ellos primero a nosotros. Porque servir a otros es también servir a Dios. Y aprendiendo del Señor, nos dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si vemos en en Juan 12:26, nos dice: Jesús dijo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Y en 1 Corintios 15:58 nos está diciendo: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amigos creyentes y queridos hermanos, qué privilegio debía de ser para nosotros servir al Señor. Qué honor servir al Rey de Reyes y el Señor de Señores, servir a Jesucristo con lo que Él hizo por todos nosotros, porque Él fue el mayor servidor que hemos tenido y que podemos tener a lo largo de la historia. Aquel a quien deseamos seguir fue siervo en la tierra y ahora es nuestro modelo. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nos vuelve a repetir lo mismo en Mateo 20:28. Para el que sirve al Señor, qué gozo también saber que el Padre le honrará. Las naciones, las empresas, las organizaciones honran a los que les han servido. Para ello hacen estatuas o graban sus nombres en una placa conmemorativa, pero esta corta declaración de Jesús nos habla de un honor que viene del Dios mismo. La siguiente pregunta se halla en la Biblia, que también dice: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Viene en Esther 6:6. En la tierra, un rey solo puede dar recompensas temporales de un valor limitado, pero en el cielo Dios, el Padre, dará coronas incorruptibles eternas. Lo vemos en 1 Corintios 9:25. Son promesas que debemos de tener en cuenta en cada momento de nuestra vida. Y en la vida cotidiana, para el siervo del Señor, qué felicidad tener la aprobación de Dios.
Numerosos textos de la Biblia nos animan a servir al Señor con humildad, pero también con valentía, y sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por tanto, servid siempre al Señor con gozo, debemos de tenerlo en cuenta y llevarlo a la práctica, como sirvió Cristo, el verdadero servidor, porque Él nos sirvió primero. Ser gozosos para que el mundo vea que ese servicio trae la felicidad, trae el gozo y trae la satisfacción, aparte de tantas cosas que es todo lo contrario que podemos ver en el mundo. Esperar. Dice que estos hombres también, estos cristianos, estos creyentes también esperaron al Dios, ¿no? Tener esperanza es que algo va a suceder, que algo o alguien va a venir. Y estos hermanos de Tesalónica dice que esperaron con ansias la venida del Hijo de Dios. Y tengo una pregunta esta mañana. Si estuvieras convencido de que Jesús fuera a regresar mañana, ¿qué cambiarías hoy? ¿Serían distintas tus palabras? ¿Serían distintas tus costumbres o actitudes? Podemos ver en la sociedad personas que ignoran la segunda venida del Señor, pero volverá. No tengamos ninguna duda, Él va a volver. Es otra de las promesas. Santiago también nos lo dice en Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, que no nos pille desprevenidos. Debemos empeñarnos cada día como si su venida fuera inminente, lo cual nos hará replantear un orden de prioridades. Apartarnos de ciertas cosas, servir como para Dios y esperar en Él. Así ser ejemplo para nuestro entorno, como ellos se fueron para los de Macedonia y Acaya, como vemos en el verso 7. Ellos fueron ejemplo y así debemos de comportarnos también, llevando a cabo estos tres verbos a la práctica y demostrando a nuestro entorno de esa felicidad y esa actitud de seguir a Dios, de seguir al Señor, que merece la pena y que no hay otra cosa con más valor. Ha sido un placer. Que Dios os bendiga. Agur. Hola, pues seguimos entonces con nuestro recorrido por el Evangelio de Marcos, recordando que muestra a Jesús, el Hijo de Dios, como servidor de todos y sacrificio para todos. Y entonces, estamos en el capítulo 2 de Marcos. En los anteriores mensajes estuvimos viendo este señor paralítico que tenía 4 amigos que le llevaron en camilla, en un lecho, hasta donde estaba el Señor, subieron por la casa, le dejaron enfrente, y bueno, pues eso fue el comienzo de una larga, bastante larga durante años, historia de conflicto entre Jesús y los líderes religiosos. Eran varios. Normalmente salían los fariseos, los escribas, los que estaban con los sacerdotes, y habían otros grupos también que no estaban nada contentos con este señor y sus enseñanzas. El pueblo le escuchaba con entusiasmo y además sanaba a todos sus enfermos y todo, pero los líderes religiosos no estaban nada contentos porque él no seguía nada de sus pautas ni de su protocolo. No digamos que pasaba de ellos, pero él vino, como dice el título o lo que hemos dicho, él vino para servir a todos y finalmente para hacer un sacrificio por el pecado de todos. Pero bueno, eso es más adelante. Vamos entonces a seguir. Estamos ahora
Sí, perdón, se me olvidó que después de lo del paralítico vimos la semana anterior el llamamiento de Leví, que conocemos por otro nombre, que es Mateo, el que escribió el primero de los evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Y bueno, vimos eso. También vemos este conflicto que se va creando, se va desarrollando entre él y los escribas y los fariseos. Están subiendo de tono sus acusaciones y ya llevan 2 veces con el paralítico y también con el llamamiento de Leví y la fiesta que él tuvo después. Ya llevan 2 veces que salen ellos en contra de lo que Jesús está haciendo. Entonces, en el versículo 18, ahora cambiamos totalmente de escenario. Dice, y los discípulos de Juan, este es Juan el Bautista, y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Vale, este tema de ayunar, evidentemente es no comer con la intención, en el caso espiritual, en el caso bíblico, con la intención de enfocar uno más hacia el Señor, quizás de demostrar su consagración al Señor de una manera especial, diciendo aparto por un día, por unas horas, por unas noches o lo que sea, aparto la comida para consagrarme al Señor. Igual hay una necesidad especial en la vida, o algún dolor, o alguna cosa fuerte, una carga que uno tiene, y entonces el ayuno, pues evidentemente era una expresión fuerte del deseo de una persona de que el Señor le escuchara. Curiosamente, en el Antiguo Testamento solo había un ayuno establecido, pero ¿qué pasa? Que a lo largo de los años, los líderes religiosos habían ido creando y habían ido desarrollando un montón de rituales y ceremonias que no estaban en el Antiguo Testamento, pero ellos, pues igual con buena intención, lo que sea, pues fueron añadiendo. Al final tenían un montón, tenían ayunos cada 2 por 3 y bueno, el Señor habla de eso. Voy a hablar de eso en un momentito. Un poquito más, pero el Señor hablaba de que los ayunos habían convertido muchas veces en un teatro, que la gente ayunaba y lo hacía de una manera ostentosa, una manera visible, de forma que todos decían, ay, pobrecitos, están ayudando, que espirituales son, o que serios son, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Señor dijo, todo eso es una farsa, eso todo es un teatro, eso no es el ayuno que Dios busca, ¿no? Y entonces, pero aquí vienen al Señor porque han visto que sus discípulos no siguen los ayunos de los fariseos ni de los discípulos de Juan, que todavía le seguían a Juan al principio del ministerio de Jesús. Entonces, el Señor les contesta, y esta es la contestación del Señor en los siguientes 4 versículos. Dice, Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Entonces él está diciendo, a ver, vamos a ver la lógica. ¿Para qué es el ayuno? El ayuno no se hace durante un tiempo de celebración o durante un tiempo cuando las cosas van de maravilla. El ayuno es algo especial para momentos de ausencia de una persona o duros, o tiene un aspecto, digamos, en ese sentido, ¿no? Y dice, les pone ese ejemplo. Luego dice en el versículo 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Ahora, esto, quieras o no, es una promesa, es una profecía un poquito disimulada, ¿eh? Luego el Señor va a dar profecías mucho más claras. Esta es un poco disimulada, diciendo, bueno, cuando está el esposo, no, en las bodas y esas bodas que ellos tenían que iban durante muchos días, no se ayuna durante las bodas. ¿Por qué?
pero el esposo se irá algún día y entonces habrá necesidad de ayunar. Y él está hablando de que un día él no va a estar allí con los discípulos y entonces sí que van a tener necesidad de ayuno. ¿Por qué? Pues va a haber necesidades físicas, va a haber necesidad espiritual, va a haber miedo, va a haber riesgo, van a necesitar guía, saber cuál es la voluntad de Dios y va a haber muchos motivos por los cuales decir, ¿sabes qué? Hoy voy a apartar la comida, hoy no voy a comer, porque voy a pasarlo en oración y buscando la voluntad de Dios. Pero esto el Señor mismo lo enseña en otras partes, es una cosa muy personal. Normalmente el ayuno es algo personal, bueno, tiene que ser personal, del corazón de la persona, si no, pues no sirve para nada, ¿no? Y él dice, pues, mientras está el esposo, pues no tiene sentido, ¿no? Ayunar. Y luego él da dos ejemplos que son un poco apartados de nuestra cultura moderna, pero bueno, se entienden. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. A ver, nadie coge una ropa que está vieja y gastada y rota y le intenta arreglar con piezas nuevas. Yo no soy mucho de coser y eso, pero bueno, le veo la lógica, porque dice, de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. O sea que es una cuestión práctica, una cuestión lógica. Dice, no se pone algo nuevo para reparar un vestido viejo. Ahora, ¿a dónde va el Señor? Bueno, vamos a seguir con el siguiente versículo. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Aquí nos está explicando el por qué, ¿no? Y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Otra vez, arreglando algo viejo con algo nuevo. Y él dice, no. Ni en el vestido, ni siquiera usando los odres para el vino viejo y echándole el nuevo. Dice, es que no tiene lógica. ¿A dónde va el Señor con esto? Parece que lo que el Señor está diciendo es, Él está viendo, digamos, todo el sistema religioso que se había armado en Israel. Recuerda, habían pasado muchos años, habían pasado muchos siglos desde los profetas. Cuando recibían, el pueblo recibía mensaje de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, bueno, los conoces, ¿no? Ellos recibían mensaje de Dios a través de los profetas. Y tenían la palabra de Dios y cuando hacían mal el profeta les decía y les daba instrucciones de cómo vivir y tal y cual. Pero habían pasado siglos desde los profetas y se había ido desarrollando un sistema religioso súper complicado, súper lleno de protocolos y de fiestas y ceremonias y reglas y normas y bueno, era tremendo, tenían escritos. En fin, había toda una vocación de escribas para ir copiando y redactando y luego copiando todas estas escrituras que no eran la palabra de Dios, sino que eran otras cosas añadidas. Y cuando llegó el Señor Jesús al mundo y empieza a vivir, empieza a caminar y enseñar, claro, la gente se da cuenta. Lo que nos está diciendo el Señor es completamente diferente a lo que nos dicen los fariseos y los escribas y los doctores de la ley, que ellos están siempre enfatizando estas reglas y estas normas y hacer esto y a cuánto no podían caminar en el sábado, y cuánto podían llevar, no llevar, etcétera, etcétera, y cómo diezmar esto y diezmar aquello y tal y cual. Y Jesús vino, sabes, yo no vengo a reparar eso viejo, ese sistema, lo está diciendo de una manera, digamos, algo disimulada, de momento. El Señor enseña de muchas maneras. A veces va directo al grano, a veces va rodeando con parábolas y con otras enseñanzas. Y aquí
está dando dos ejemplos. Y está dando a entender, oye, yo no he venido para continuar este sistema que hay aquí, que tiene a la gente maniatada y con mucho miedo, porque tenían mucho temor. Si luego cuando más adelante el pueblo tenía miedo de seguir a Jesús muchas veces. ¿Por qué? Temor. ¿Temor a quién? Temor a los fariseos. De hecho, Nicodemo, uno de los fariseos mismos que se estaba acercando al Señor, tenía miedo de verse con el Señor. ¿Por qué? Por sus compañeros, ¿no? Entonces era un sistema con mucho miedo, y muchas veces las religiones son así, ¿verdad? El Señor dijo, yo vengo completamente aparte de eso, diferente que eso. Y entonces habla aquí de como dice en el versículo, paño nuevo al vestido roto o vestido viejo, vino nuevo a odres viejos. Entonces, él dijo, yo no vengo para resucitar a una religión vacía, vengo con el Evangelio. Las buenas nuevas, quiere decir, del mensaje de Dios, que es al pecador arrepentido que clama a Jesús será salvo. Es el mensaje del Evangelio. Entonces, claro, este conflicto fue a más porque su mensaje era muy diferente al de los fariseos, y ellos empezaban a entender de quiénes son los viejos vestidos, quiénes son los viejos odres. Y él viene diciendo, no, yo traigo algo nuevo. Entonces, quiero terminar leyendo unos versículos del Evangelio de Juan, pasamos unos libros para adelante, solamente para dar una idea, otra vez en que el Señor está hablando de esto, de esta nueva vida abundante que Él quiere dar a cada persona. Y Él no viene a establecer una religión con cientos y miles de normas. Ese no es el énfasis. El énfasis es, ven a mí y yo te daré la vida eterna, te daré vida abundante, te limpiaré, romperé las cadenas de pecado que nos atan, etcétera, etcétera. Pero bueno, el versículo que quiero leer, dos versículos en Juan 7:37. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, agua nueva, agua maravillosa. Y ese es el mensaje y es la promesa del Señor Jesús. Incluso hoy, 2000 años más tarde, su mensaje es el mismo. No he venido para reorganizar las diferentes religiones y sistemas. No. He venido con algo fresco, nuevo. El Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y millones de personas a lo largo de estos siglos han creído en el Señor y han recibido en su corazón esa paz, esa certeza de que el Señor ha venido a vivir en sus vidas y a llenarles de algo nuevo, que es la vida eterna. Pues qué pasaje, ¿verdad? Y saliendo de una pregunta de ayunos, que curioso, no es nada malo, el Señor no echa fuera el tema de ayunos, sino que lo pone en su sitio correcto y luego usa eso para una enseñanza muy bonita también. Muy bien, pues hasta la próxima vez. Agur.